La parashá que tenemos en este Shabbat es parashá Korah. Parashá Korah en el libro de Bamidbar, números capítulo 16 en adelante hasta el capítulo 18. Básicamente, esta parashá nos va a hablar de que Korah tomó a gente consigo para presentarse ante Moshe y decirle algunas cositas muy interesantes. De última, ¿quién sos para estar por encima de nosotros? Claro, la generación que había salido de Egipto no iba a entrar a la tierra prometida. Era el momento para que los que ya venían anidando en su corazón una rebelión contra Moshe y contra Aarón, presentarla. Las cosas nunca suceden de un día para el otro. Diríamos, se van acumulando. Bien, ¿y qué le plantean a Moshe? Algo muy simple. Vos nos mandás. Tu hermano es el sumo sacerdote. Tus sobrinos son los futuros sacerdotes. ¿No dijo Dios que acaso todo el pueblo de Israel es un pueblo santo? ¿No tenemos todos el mismo derecho? Entonces, ¿por qué ustedes van a estar por encima de nosotros? ¿Qué hace Moshe? Primero que todo se enoja. ¿Acaso he tomado algo de ustedes para que vengan a plantear esto? Dejemos que Dios lo decida. Pero Moshe no era ningún tonto. ¿Cómo se decidió? Traigamos mañana incienso al Mishkan. Dios había dicho que el que trajera incienso, no siendo aquellos indicados, que iban a morir. Dicho y hecho. Traen el incienso y entonces se abre la tierra y el Sheol se traga a Korah y a los que estaban con él. Y los otros 250 príncipes de renombre, personas importantes, fueron destruidos, pero no por el Sheol, no por la abertura de la tierra, sino por un fuego que provino de Dios. ¿Alguien alguna vez vio el Sheol? Parece mitológico. Eso que la tierra se abre, que se traga a las personas. El Midrash lo adorna un poco más. Y mientras estaban cayendo, decían de allí abajo: Moisés tiene la razón, nosotros somos culpables. En realidad no lo sabemos. Sí sabemos que Dios perdonó a la familia de Korah, porque de sus descendientes va a provenir el profeta Samuel, de quien leímos durante el día de hoy. Bueno, o sea, hágase cargo cada uno de las barbaridades que dice o que hace y de las consecuencias. Bueno, terminado este episodio, inmediatamente después el pueblo se vuelve a quejar. Culpa tuya, Moshe. El pueblo muere. Ahora no se refiere a Korah y Datán y Abiram, sino a los 250 que se habían sublevado. Entonces, ¿qué hace Dios? Otra vez, atributo de justicia, empieza una mortandad. ¿Cómo la detiene Moshe? Llevando el incienso, o casualidad, y parándose entre los que mueren y entre los que viven. Y para la mortandad. Se ve que Dios llegó a un punto en que se cansó y dijo: bueno, a ver, tráiganme una vara seca y pónganla en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santo, santísimo, y la vara que va a florecer al otro día va a representar a la tribu que va a estar a cargo del servicio en el Mishkan, en el tabernáculo. Obviamente, la vara que florece es la vara de Aarón. Hay unos datos que son sumamente interesantes entenderlos. La palabra retoño se traduce como florecer. En hebreo es tzitz. La palabra tzitz
es la misma que se usa en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 28, para hablar del tzitz, la vincha, pésima traducción, la vincha que llevaba el sumo sacerdote, que decía Kadosh Adonai, consagrado para Dios. La palabra almendra, shaker, tiene las mismas letras que la palabra Kadosh. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba indicando cuál iba a ser la tribu de distintas formas, ya que la vara de almendra fue la única que floreció. Kadosh es santo. Y por último, en hebreo la tribu de Leví se dice Mate Leví. Si sumamos todos los nombres de las letras, llegamos al número 611, que es igual al valor numérico de la palabra Torah, 611. ¿Qué quiere decir? Que la tribu de Leví iba a ser la encargada del servicio de la Torah. Entonces, con distintos signos, Dios muestra quién iba a estar a cargo. Lo que no dice es por qué. La única referencia que tenemos es que en el episodio del Becerro de Oro, quienes estuvieron con Moshe fue justamente la tribu de Leví. Y ahí reemplazaron a los primogénitos. Bueno, todo eso para entender todo el contexto. Y ahora sí vamos a ir un poquitito más profundo. Porque a continuación de la rebelión de Cora y de que esto del Sheol, que la tierra se los tragó, y que la gente otra vez se vuelve a discutir con Dios, y que después aparece la vara de Aarón, viene cómo se iban a sostener los levitas. Lo cual es dice el texto, es un pacto de sal, Brit Milá. Las traducciones van a poner un pacto perpetuo, cambiando los términos. Es un pacto de sal. Y son 24 tipos de ofrendas u obsequios con los cuales iban a subsistir tanto los levitas como los juanitas, los levitas y los sacerdotes. Y acá quiero explicar dos cosas que me parecen sumamente importantes siempre tenerlas en cuenta. La primera, los diezmos. Si ustedes producían, si nosotros, cualquiera de nosotros producíamos en la tierra de Israel algo, los diezmos eran los siguientes. Primero, o sea, las ofrendas que se llevaban al templo, o en todo caso, al Mishkan, son las siguientes. El 2% de la producción, ya sea ganado o sea cosecha, el 2% para el sumo sacerdote. El 10% para los levitas. Y otro 10% se llevaba a Jerusalén en algunos años, en un periodo de 7, y en otras veces, en vez de llevarlo a Jerusalén y ofrecerlo y realizar los sacrificios de paz, donde comía un poco la persona que ofrecía, el sacerdote y la gente que lo acompañaba, se le entregaba al extranjero o a la viuda o al huérfano. Así que no es el 10% de lo que gano, es el 22.6 o 22.8 de acuerdo a cómo se haga la cuenta. Entonces, de lo que se producía, el 22% de números redondos se daba como ofrenda. Para la iglesia evangélica, sobre todo, no la iglesia católica, la iglesia evangélica, grandes desconocedores de lo que Dios dice en la Escritura, se plantea que es el diezmo de 10. ¿Por qué? Porque en todos lados aparece la palabra diezmo. Claro, pero hay distintos diezmos. Se los acabo de explicar. El 2, el 10 y el 10. El 2 es teruma, el 10 es más teruma, y después el otro 10% más sheri. Es el 22%. ¿Cómo se interpreta hoy en día? Por las dudas. Para que, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que traer el 22% de mi sueldo? No. No es lo que nosotros hacemos. Como no estamos en la tierra de Israel, ciertas cosas no podemos cumplirlas textualmente.
está en nosotros aportar a la comunidad lo que nosotros sentimos aportar a la comunidad. Pero también está en nosotros ayudar al pobre, a la viuda y al huérfano y al extranjero, que no tienen por qué estar en la comunidad. Porque Dios no es la comunidad, en el sentido de que solamente acá. Y si no entras acá y cerrás la puerta y estás acá, no está Dios. No. Eso es un concepto cristiano. No es un concepto del pueblo de Israel, no es un concepto estrechamente bíblico. Porque si no, Dios estaría en 50 personas y nos convertiríamos en una secta. Somos los únicos que tenemos a Dios, somos los únicos que tenemos la verdad, somos los únicos. Y los demás se van a ir al infierno. Bueno, vamos a hablar del infierno, que ahí es donde quería llegar. Ahí viene el calorcito ya va. Lo que Korah hizo con Moshe se llama Mahloket, división. La palabra Mahloket se compone de ciertas letras que forman la palabra Helek Mebet. La división te mata. La división es muerte. La división, justamente, muy sencillo, te separa. Te separa. ¿Y qué es lo que pide Dios cuando Él da tantos mandamientos y que hagas esto y que hagas lo otro y que subas y que bajes? Es que te adhieras a Él, que te pegues. Entonces una cosa es pegarse y una cosa es separarse. Tan fácil como eso. Bueno, parece ser que el infierno es separarse de Dios. La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿dónde está la palabra infierno en las Escrituras? ¿Saben que no está? Pero ¿cómo? Si yo agarro y acá dice. Sí. Según los cristianos, sí, porque cambiaron la Escritura. Sí. Lo que aparece es la palabra Sheol. La palabra Sheol viene de Lishol, de Shaal, de exigir, de pedir, de clamar. Es cuando uno pregunta algo a alguien. El verbo preguntar es Lishol. Yo te pregunto, pero no te pregunto para que vos te quedes pensando, te pregunto para que me respondas. Es una exigencia en virtud de una comunicación. De esa raíz viene la palabra Sheol. Terriblemente conocido, mal conocido, cambiado por infierno. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la literatura rabínica, o más fácil, qué es lo que dice la Escritura respecto al Sheol. Acuérdense que el judaísmo mesiánico es la vivencia, lo más que podamos, en el punto cero. ¿Cuál es el punto cero para nosotros? Cuando Yeshua explicó la Torá. O sea, entender lo que Él dijo para que podamos vivirlo. Ese es el punto cero para nosotros. Lo que pasó después es todo un desarrollo donde unos se pelean con los otros. Los judíos no aceptan el cristianismo y los cristianos no aceptan el judaísmo. Y después cada uno derivó en distintas concepciones tratando de decir que el otro es el equivocado. Como nosotros reconocemos que Yeshua es el Mesías, entonces vamos a ese punto, a ese instante, para tratar de entender qué es lo que Él dijo. El resto para nosotros es interpretación humana. La podemos tomar o la podemos dejar. Es interpretación. Y en este sentido, todos tenemos el derecho a pensar. Todos somos libres. Claro que si pensás mucho, la iglesia te manda al infierno. Y ya vamos a ver por qué. Dice el Midrash que, ¿qué es esto del Sheol? ¿Por qué Dios crea todas las cosas y no dice en su creación
que existe algo llamado Sheol, que es el lugar donde van los muertos, por si las dudas. Bueno, el Midrash lo explica de la siguiente manera. En el segundo día, Dios separó el cielo de la tierra, el cielo de las aguas. La palabra cielo es Shamaim, se compone de Esh y Maim, fuego y agua. Es decir, los dos atributos divinos principales manifestados en la Escritura: el juicio, fuego; el agua, la misericordia. Pero como es arriba es abajo, porque es una rueda, abajo está el Sheol, el lugar de los muertos, porque en el cielo está el trono de Dios. ¿Les parece que estoy inventando? Jacob, el hermano de Yeshua, o sea, Santiago, no el Jacob que pasó hoy a leer la Escritura, sino el que era anterior, dice en 3:6: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el Sheol, traducido por el infierno. La lengua fue lo que usó Korah para producir la división. Habló mal de Moshe. La lengua fue lo que utilizaba cada vez el pueblo de Israel para quejarse. La lengua que lo que utilizamos nosotros para mostrar en el fondo cuáles son nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Si está dirigida por el impulso del mal, va a recibir como castigo a esa persona el fuego divino, el atributo de justicia de Dios. Bien. Entonces, según la literatura bíblica, el Sheol fue creado en el segundo día de la creación. ¿Y qué hay ahí? Bueno, Mishlei, Proverbios, capítulo 15, versículo 11, dice: el Sheol y el Abadón están delante de Dios, cuanto más los corazones de los hombres. Y acá tenemos un gran problema. Si el Sheol es el infierno, ¿cómo puede ser que el infierno esté delante de Dios? Pequeño problema, ¿verdad? La palabra Abadón significa desintegración. Y ya vamos a llegar a que hay un tipo de muerte que es la desintegración. Ya vamos a llegar a eso. Pero bueno, básicamente, vamos por parte. El Sheol está delante de Dios. Dios lo ve, Dios está ahí. Dios está en el infierno. ¿Se dan cuenta que hay cosas que no funcionan? Por si las dudas, el libro de Proverbios es un libro leído por el cristianismo y ha sido avalado como un libro santo y todo lo que esté canónico, todo lo que ustedes quieran. Dios está en el infierno. Eclesiastés 9:10 o Coelet 9:10: todo lo que te viniera de la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El Sheol no es un estado, como se lo quiere explicar, donde está la niebla y las personas los espíritus están perdidos y viene el bueno de Cristo a salvarlos y con ese tipo de cosas raras. El Sheol es la muerte. Es un concepto. En el hebreo las cosas son conceptuales. El idioma es conceptual. No hay una explicación de qué es después. ¿O acaso alguno de ustedes lo vio? ¿O se la vio la tierra? ¿O alguien murió y volvió para contarlo?
No sabemos, no tenemos idea. Lo que sí sabemos es que cuando nos morimos, cuando físicamente nos morimos, se terminó la acción. Se terminó todo lo que tiene que ver con el aspecto material de nuestra existencia. Ese es el yo. Es un concepto. Muy bien. Y el yo utilizó un cierto término que también se traduce como infierno, que es el Geinam, que es Gen Inom, el valle de Inom. Esto ya lo saben, pero lo vamos a recordar. Era el lugar donde se quemaba la basura de Jerusalén. Y fue el lugar en donde en algún momento se sacrificaron los hijos al dios Moloch. Entonces aquel es el lugar donde las cosas arden, el crujir de los dientes. Una vez más, es un concepto. Es un concepto. En hebreo se llama mashal. Se toma algo que la gente lo entiende de lo común y a partir de ahí se da una explicación para que la gente pueda entender la explicación previa. Lo que yo les estoy diciendo sería como esto. Ah, bueno, entonces acá Yeshua está diciendo que hay fuego, que hay un infierno, que nos vamos a quemar. Y acá es donde viene el problema de cambiar la palabra de Dios. Miren, si algo que no ha hecho el pueblo judío es tocar la escritura. ¿Por qué? Porque respetamos la autoridad. Temer a Dios es respetar la autoridad. Si hay algo que ha hecho lamentablemente el occidente, es cambiar la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios diga lo que el hombre quiere que diga y no lo que Dios dice. Y entonces se empezó a hacer un edificio con eso. Y un edificio muy alto. Y hoy en día, ¿qué pensamos la mayoría? Yo no. La mayoría, ¿qué piensa? Me excluyo porque realmente no lo pienso. Si me porto mal, me voy al infierno. Es más, hay libros y libros donde te aconsejan que seas bueno, porque si no, Satanás te va a tener como un pollito parrillero.